sobre todo a dudas, preguntas, cualquier anotación que tengas puedes hacerla para que vayamos poco a poquito entendiendo lo que se va a ir dando. Bueno, vamos a compartir bien la pantalla. Y entonces vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar con respecto a la sexualidad para padres de adolescentes. Eso lo han pedido mucho, ¿no? Antes que nada, pues vuelvo a repetir, me gustaría darles la bienvenida a todos. Este es el Instituto Mexicano Cuerpo, Mente y Espíritu que estamos haciendo estos encuentros. Es un instituto que se encarga de la parte holística, ¿no? Con toda la parte médica en el cuerpo, toda la parte psicoterapéutica, mente y toda la parte parapsicológica en el espíritu. Por eso de repente hay temas diferentes, ¿no? El día de hoy nos toca hablar de la sexualidad para padres de adolescentes. ¿Qué es esto? Es un tema muy importante porque mucha gente ha estado preguntando con respecto a este tema, cuál es el significado importante, qué es lo que necesito yo saber como papá de un adolescente, qué me pueden decir con respecto a qué hacer, qué no hacer y cómo hablar con ellos. Eso es como una de las partes más importantes, ¿no? Para poder empezar con respecto a esta plática, de poder ir viendo qué es lo que va necesitando cada uno de los papás, de adolescentes sobre todo, es ir viendo cuáles son como las principales dudas o las principales inquietudes que de alguna manera los papás pueden llegar a tener con respecto a sus hijos adolescentes. Pero antes de comenzar, lo que tenemos que entender es pues la diferencia entre pubertad y adolescencia, porque de repente hay muchas personas que me preguntan cuál era la diferencia entre esta parte de la pubertad, qué es lo que significa este hecho de estos cambios secundarios en el cuerpo de las y los adolescentes, y otra cosa muy diferente es en sí hablar ya de la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, la pubertad normalmente se inicia a los 11 años en las niñas y a los 13 años en los niños y finaliza a los 15 o 16 años más o menos y hasta los 18 en los niños, ¿no? Aquí es algo como muy importante ir viendo cada una de estas características. Se lleva a cabo el proceso de cambios físicos, eso es la pubertad. En el momento que llegan estos cambios secundarios de la sexualidad, es en el cual el cuerpo del niño o la niña adquiere la capacidad de la reproducción sexual al convertirse en este adolescente. Entonces, la pubertad son los cambios fisiológicos, todos estos cambios que puede tener el cuerpo con respecto a lo que va sucediendo. Ese creo que todo el mundo lo sabe y lo conoce. Me voy a centrar directamente a lo que es el tema del día de hoy, que es la adolescencia. La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico y psicológico, sexual y social, y medianamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es decir, cuando empiezan a haber estos cambios en la pubertad, estos cambios secundarios, es cuando empieza exactamente la adolescencia. Este es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas. Generalmente se marca su inicio entre los 10 y 12 años en las niñas, 14 y 16 en los niños entre los 19, 20, 21 años, ¿no? La adolescencia yo siempre la catalogo principalmente en una etapa de la secundaria y la prepa. Por desgracia, actualmente tenemos adolescentes que se van toda la universidad, y adolescentes de 30 años, y adolescentes de 40. ¿Qué es lo que le da la diferencia a la adolescencia? Es esta forma de llevar la vida con mayores responsabilidades. Cuando una persona va teniendo estas responsabilidades en la vida, pues va dejando de ser adolescente para en serio convertirse en adulto. Se dice por ahí que un adulto joven que sigue viviendo con mamá y papá no tiene estas responsabilidades, y entonces desde la parte psicológica se le puede considerar un adolescente. Entonces,
Aquí lo más importante en adultos jóvenes, ni voy a hablar de esa adolescencia tardía que pueden tener adolescentes de 30 años que siguen con sus papás, esos no voy a hablar. Hoy me voy a centrar solamente de la adolescencia que es secundaria y prepa, es decir, estamos hablando de adolescentes, hombres y mujeres entre 12 años más o menos a 18 años. Dentro de la parte psicoterapéutica hay que entender que se habla muy diferente con los niños que están en la primaria, ya sean escolares o escolares primarios, escolares secundarios o escolares de etapa principal o ya la tardía. Y otra cosa es hablar de la adolescencia. El adolescente que está en secundaria y prepa vive un proceso psicoterapéutico muy diferente. No es como el niño que de repente de alguna manera sigue en este proceso de querer sociabilizar, se pelean las niñas con los niños con las niñas, entonces empiezan a tener como diferentes aspectos en su vida. Aquí no. Aquí vamos a hablar de esta etapa en la cual realmente empieza a haber un despertar sexual porque la pubertad lo que llega es esta explosión hormonal en el que los hombres empiezan a formar, desarrollar mucha testosterona, empiezan a tener sus cambios secundarios, las mujeres el estrógeno, la progesterona, y entonces empiezan a tener muchos cambios, ¿no? Por ahí muchos dicen que adolescencia es adolecer, es decir, que duele, y la realidad yo lo más que adolecer lo veo como que es una etapa tan significativa y tan importante porque en este momento es cuando todavía se puede, la gente llegue a la vida adulta de una manera más sana, más saludable. Dentro de todos estos aspectos vamos a centrarnos principalmente en lo que es la parte de la sexualidad, qué es lo que sucede en la sexualidad con las y los adolescentes. Y tú como mamá, como papá, ¿cómo es acercarte a ellos o a ellas para que de alguna manera sepas tú que cuál es la mejor forma de poder acompañarlos en su proceso sexológico, en su proceso principal de vida, en estos cambios? Porque me encanta, porque los papás de repente piensan que el adolescente tiene muchas dudas en su sexualidad y no saben muchas cosas. Y ahorita, por desgracia, no podemos tapar el sol con un dedo con toda esta parte de las redes sociales, con toda esta parte del Internet. Yo te puedo asegurar y apostar que el adolescente sabe mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y entonces, yo lo que les digo a los papás y a las mamás es, acércate al adolescente, porque te lo juro que sabe, te lo juro que conoce. Sí tiene dudas, pero son dudas muy significativas, no son dudas tan específicas que de repente, si se los preguntan a sus amigos o al mismo Internet, toda esa información es una información que no les va a servir porque necesitan información científica, información real. Y entonces, lo primero que yo te invito a ti, mamá y papá, es, tu adolescente sabe más de sexualidad de lo que tú crees. Ese es el primer punto. Entonces, deja de asustarte, deja de espantarte, deja de preocuparte. Mejor actúa, mejor haz algo. Deja de estar pensando que eso está mal. Mejor céntrate en lo que ya está. ¿Y qué es lo que necesita tu adolescente, tu adolescente? Es mayor información real, información científica, que es la que vamos a tratar de dar el día de hoy, ¿no? ¿Qué sucede en la parte biopsicosocial con el adolescente? Entonces, ¿tú crees que se preocupan mucho en la casa, el hogar, lo que pasa con la mamá, con el papá? Y la verdad, buscan mayor libertad, están encontrándose, están viendo realmente quiénes son, cómo quieren ser, hacia dónde se van a dirigir, están viendo cómo les gusta vestirse, cómo les gusta peinarse, cómo les gusta estar con sus amigos, sus amigas, empiezan a tener esta parte social, ¿no? Por desgracia dicen que dime con quién te juntas y te diré quién eres, pues así está tu hija y tu hijo, ve con quién se junta y de ahí vas a ver qué es lo que Ok,
Creo que se salió tantito. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. Seguimos en esta parte de lo que es la importancia de lo que es para él y la adolescente sintiendo y viviendo, ¿no? A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las especies humanas, se dice que la especie animal no racional, que a final de cuentas no viven su sexualidad de una manera placentera, en el ser humano la significable, controlable, incluso susceptible de un proceso educativo en cuanto a su ejercicio y su vivencia. Entonces, a diferencia de los animales, los seres humanos vivimos nuestra sexualidad de una manera más placentera y buscando algo personal, ¿no? Dentro de esta parte de la sexualidad de lo que vivimos los seres humanos, pues los adolescentes están en esta parte de la búsqueda de pareja, están encontrando su propio autoerotismo, es decir, la masturbación se empieza a acrecentar y una de las cosas principales que se da es la orientación sexual, que en le llamamos también preferencia de género. La preferencia de género es ese gusto para relacionarse erótica y emocionalmente con personas de su mismo género, del otro género o de los dos géneros, ¿no? Y estos son conociéndose y están reconociendo su propia sexualidad. Entonces, hay veces que ellos mismos, ellas mismas están buscándose de alguna manera para poder tener estos diferentes puntos. Entonces, sí tienes que poner a entender que estos son temas que el adolescente está viviendo, por más que tú quieras como mamá y papá desaparecerlos, quitarlos, no ponerlos, la realidad es que ellos lo están viviendo. Y yo te vuelvo a repetir, pues no vamos a poder tapar el sol con un dedo. La realidad es que no vamos a poder dejar que las cosas que están sucediendo creamos que no van a pasar. Sí están sucediendo, sí están pasando, y lo mejor que tú puedes hacer como mamá y papá es, pues, tomar al toro por los cuernos y en serio empezar a ver qué es lo que están necesitando con respecto a estos temas. Si tú le das la espalda a estos temas tan importantes para él y la adolescente va a buscar la manera de que alguien diferente, que otra persona les responda. ¿Y quién mejor que mamá y papá para poderles responder las dudas más importantes con respecto a lo que están viviendo? Es una historia biopsicosocial que el adolescente está pasando, que sí necesita entender lo importante que es sentirse en equilibrio con respecto a lo que está viviendo. Si de por sí la sexualidad en el ser humano no es nada más instintiva, sí puede ser susceptible, está con impulsos, ¿no? Por desgracia, aquí se dice en la adolescencia que, pues, hormona mata neurona. Y entonces, por más educación que le hayas dado a tu hija o a tu hijo en la niñez, por más información que le hayas dado en todo lo que es la parte, que es lo mejor, porque si llega un adolescente sin una buena información en su niñez, pues estamos con un adolescente con riesgos. Si de por sí las y los adolescentes a que se les da mucha información desde que son niños, de todos modos están en riesgo. Entonces, ahora imagínense él o la adolescente que de alguna manera llega a la adolescencia sin esa información que en la niñez se tiene que dar. Y entonces desde ahí creo que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? La OMS habla de la salud sexual, somos seres de salud sexual. La salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, en formas que sean positivamente enriquecedoras y que realcen la personalidad, la comunicación y el amor. Toda persona tiene derecho a recibir información y a considerar el aceptar la relación sexual como fuente de placer, así como medio de reproducción. Entonces, mamá y papá, lo primero que yo te invito es, no te asustes, no te preocupes, no te desesperes. Todos pasamos por esta etapa y están viviendo de alguna manera su sexualidad de la forma en que están a nivel social
a nivel religión, a nivel familia, a nivel tradiciones, a nivel valores, y que eso es lo que pone al adolescente en un punto que solito va a ir viendo qué pasa. Entonces, qué mejor que mamá y papá esté presente para ayudarles a la mejor forma de vivir una sexualidad, pues protegida, cuidada, en buen desarrollo, en buena forma, porque él, la adolescente y la adolescente, no les pide permiso a los papás. Es impresionante. Yo como he escuchado a algunos adolescentes que saben la mejor manera de ocultar qué están haciendo en su sexualidad, y aunque mamá y papá se enojen y les digan que sí, que no, que está permitido, que no está permitido, él y la adolescente de todos modos vive su sexualidad como él o como ella quiere. Entonces es algo como muy significativo que de alguna manera, por más que ustedes quieran callarlo, quitarlo, desaparecerlo, él y la adolescente lo va a estar viviendo. Entonces desde ahí es, ¿qué puedo hacer como papá? Yo sé que hoy la pregunta más importante es, ok, sí, o sea, se escucha horrible, ya me preocupaste, Cristian, ¿cómo es que de alguna manera, pues el adolescente va a vivir su sexualidad? Entonces, yo como papá, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está mi papel? ¿Dónde está mi rol? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer realmente a esto que de alguna manera está sucediendo y el adolescente lo está viviendo? Pues vamos para allá. Hay que recordar tres aspectos bien fuertes que le suceden a tu hija y a tu hijo adolescente durante este proceso. Y durante este proceso lo que le va a suceder es una consecuencia de su identidad. Se están encontrando. Entonces, tienes que tener tú mucho cuidado como mamá y papá porque entran por un duelo por la pérdida del cuerpo infantil, sobre todo las mujeres. Les cuesta mucho trabajo, las que son aquí damas, por supuesto que saben cómo pudieron vivir, y más si viven en un ambiente machista o en un ambiente en donde la energía femenina no está tan fortalecida, pues peor. Duelo por el rol y la identidad infantil, dejan de ser niños y ahora se convierten en adolescentes y eso les cuesta a veces trabajo. Y sobre todo el duelo por los padres de la infancia, se empiezan a dar cuenta que mamá y papá mienten, se dan cuenta que mamá y papá de repente hacen cosas que no están bien, se dan cuenta que mamá y papá pues también son seres humanos, se caen del pedestal de esa heroína o de ese héroe o de esa gran mujer o de ese gran hombre, porque al final de cuentas somos seres humanos y eso es lo que sucede. El adolescente se empieza a dar cuenta que puede decir que no, que se empieza a dar cuenta que es diferente a mamá y papá y empieza a vivir su vida de una manera más significativa con respecto a lo que sucede, y a esto le ponemos o lo unimos con la parte sexual, pues más. Una de las partes más importantes en la sexualidad del adolescente es el origen de su autoestima. Su sentimiento de valía personal se adquiere a través del núcleo familiar, sobre todo en la parte verbal. Si mamá se dedicó a decirle cosas negativas, a humillarlo, a hacerlo sentir menos, a no dejarle permitir sentirse bien, pues claro que él y la adolescente va a estar creciendo y que desde ahí se va hacia la sexualidad. Esta parte es bien importante, es cómo la va a estar volviendo a repetir en su vida de adolescente y pues por supuesto y más fuertemente en lo que es la parte de su vida adulta. Entonces, esto es un punto bien importante que hay que ponerle atención. La autoestima se va directamente a la sexualidad se va directamente a la autoestima. Un adolescente con autoestima baja pues va a tener una pésima sexualidad. Un adolescente con muy buena autoestima va a tener una sexualidad mucho más saludable. Sí, hay una realidad, necesitamos hablar de sexualidad, necesitamos meternos en la sexualidad de los adolescentes para saber qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a acompañar. Autoestima y sexualidad en la adolescencia. La baja autoestima, como había dicho, propicia relaciones y actos que se realizan para quedar bien, para buscar la aceptación, para llenar la soledad, para reafirmar la personalidad o cumplir con la norma social. Las y los adolescentes toman su sexualidad y la ponen en riesgo con tal de ser aceptados. Mujeres, niñas que buscan tener relaciones sexuales con tal de que puedan entrar a estos grupos sociales porque no tienen una autoestima fortalecida o que de alguna manera algo les sucede que si no tienen como unión a nivel social con sus iguales, pues claro que se sienten mal. Toda esta parte de la autoestima, de
cómo se sienten con ellos mismos, claro que lo va a repercutir a cómo lo van a llevar a la parte social, a la parte de amistad, y de ahí cómo lo van a llevar a la sexualidad. Entonces, qué mejor que llevarlos a una sexualidad sana, ayudándolos y apoyándonos en su autoestima. ¿Cómo es apoyarlos en su autoestima? Háblales de cosas positivas, siempre felicítalos, diles que son importantes para ti, ya deja de estarles diciendo cosas negativas, no los trates de aplastar. Esa parte no les ayuda, no estés tratando de controlar su vida, permíteles mayor flexibilidad y eso les va a ayudar a ellos a tener una mejor forma de vida. Entonces, ahora sí, ¿cómo hablar de sexualidad con tu hijo o tu hija adolescente? ¿Cómo acercarte? Vuelvo a repetir, paso número, el principal es tu hijo o tu hija adolescente sabe de sexualidad mucho más de lo que tú te vas a imaginar, porque actualmente hay muchas cosas. No estoy diciendo que sepa de sexualidad más que tú como mamá y papá, pero sí sabe más de lo que tú crees, porque todo esto se abre de alguna manera en todos los ámbitos, ¿no? Y entonces desde aquí, lo primero que hay que quitarte como mamá y papá son miedos y dudas. Una de las principales características de la sexualidad para padres es hablar de esos miedos y dudas con referente a la sexualidad de sus hijos. Tu hijo, tu hija adolescente está viviendo una sexualidad, no lo puedes negar. Ya está en la adolescencia. Ya sus hormonas ya se explotaron el sol con un dedo. Tienes que quitarte esos miedos. Tienes que quitarte el que mi hijo, mi hija nunca va a tocar aspectos ni temas de sexualidad. Eso nunca va a suceder. Al contrario, yo creo que siempre va a estar ahí presente y siempre va a estar buscando la manera de poderse responder sobre todo estas preguntas, estas dudas que necesitan fortalecer de alguna manera. Entonces, tranquila, tranquilo. Tu hijo y tu hija adolescente ya sabe de sexualidad. Entonces, no trates de llegar y hablarles de, ay, el paso uno de la sexualidad, ay, sí, este se llama pene, este se llama vulva, ¿cómo nacen los hijos? Eso es en la niñez, eso ya te perdiste, ya pasó. Todo eso es antes, tenías que haber hablado desde antes con todas esas cosas, ¿no? El cuidado de sus órganos, temas más profundos. Acercarte a ellos y saber realmente qué está sucediendo, cómo está viviendo su sexualidad. De repente seguimos teniendo miedo si les pasa algo, si abusan de ellos, si se les despierta curiosidad. Las hormonas ya explotaron, ya hay mucha curiosidad. Si conocen, pueden hacer más cosas indebidas. Vuelvo a repetir, no te van a pedir permiso. Van a buscar la manera de poder descubrir a través de ellos lo que necesitan saber de su sexualidad. Claro que te preocupa mucho qué dirá la sociedad, cuestiones religiosas, tus valores son bien importantes. Yo siempre he dicho que los valores son muy importantes, pero hay una realidad. Tu hijo, tu hija adolescente está pasando por un proceso que hormonalmente se está despertando y que de alguna manera buscan la manera de poderse descubrir, de poderse encontrar, de poder ver qué es lo que quieren y qué es lo que buscan en su sexualidad y por desgracia se ponen en riesgo. ¿Cuáles son los riesgos más importantes en los adolescentes? Bueno, el trato de blancas, es decir, que las mujeres adolescentes se metan en redes sociales y las capturen y les hagan algo negativo. Dos, embarazo en la adolescencia, que no les estemos enseñando a cuidarse y protegerse sexualmente. Y tres, a final de cuentas, pues es toda esta parte de infecciones de transmisión sexual y desde la parte de la autoestima, pues ahí es en donde pueden traer cosas más desagradables en su vida y hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Sí son temas que hay que centrar en adicciones, pero que de alguna manera pues sí lo tienen día a día. Pero bueno, adicciones no nos vamos a meter mucho, pero sí nos vamos a meter a los principales temas, ¿no? Actitudes y conocimientos que debe tener una persona en el abordaje de situaciones en el área sexual son: acepta tu propia sexualidad, tú como mamá y como papá vives una sexualidad. Te puedo apostar que si tú ves una sexualidad reprimida, insatisfecha, dolorosa, desagradable, insatisfecha, pues claro que te va a preocupar la de tu hijo y tu hija y vas a querer que ellos también la vivan insatisfecha, dolorosa, desagradable. Entonces, por favor, acepta tu propia sexualidad y desde ahí vas a ver que va a ser más fácil ver a tu hijo y a tu adolescente desde su sexualidad. No te espantes.
Ellos están viviendo también estos deseos. Reconoce lo que nos mueve cada comportamiento. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué prejuicios puedes tener? ¿Qué sensaciones te provoca el simple hecho de escuchar de que tu hija o tu hijo adolescente ya está con dudas de la sexualidad, ya está viviendo? Bien, este, seguimos viendo esta parte, no sé qué le está pasando a mi internet, que parece que me está como sacando, bueno, ya está. Reconocer los límites que tienes para abordar o no determinadas situaciones. Hay algunas situaciones o temas como mamá y papá que a lo mejor te cuestan un poquito de trabajo tomar o retomar. Y entonces desde ahí pues también puedes apoyarte con especialistas. Sabemos muchas sexólogas y sexólogos que pueden acompañarte en temas que a lo mejor como mamá y como papá te tu hijo o a tu hija adolescente es un tema que a mí me está sobrellevando, me está sobrepasando y pues no puedo yo verla de la misma manera, pero lo mejor es, si tu adolescente está pasando por algo, es momento de ya no criticar, de no enjuiciar, de no espantarte, de no criticar y de no quitarle eso que está viviendo. Sea bueno o sea malo para ti con tus valores, tu hija o tu hijo adolescente lo está viviendo y tienes que entender que eso que está viviendo lo está llenando de algo y está diciéndote algo. Entonces, desde ahí sí es importante poderlo vivir y sobre todo el respeto y la empatía, ¿no? Tener mucho respeto y empatía con respecto a lo que está viviendo. Entonces, sí sé que de repente pueden llegar temas muy fuertes con los adolescentes que dices tú, no, ni en mi época, a mí nunca me sucedió eso. No te preocupes. ¿Qué crees? Él y la adolescente lo está viviendo. Y si lo está viviendo es para y por algo y lo mejor es que pues ¿no? Que se sepa que vienen cambios fisiológicos, que sepa que vienen cambios psicológicos, que sepa que vienen situaciones específicas en lo que está pudiendo vivir. Hay que conocer los intereses de tus hijos, de tus hijas. ¿Cuáles son los intereses de tus adolescentes, de tus niñas adolescentes, ¿no? Acepta que cada adolescente, perdón, dicen es adolescente, es diferente. Vas a vivir algo diferente con un mismo, tener de repente un adolescente de 20 años con alguien de 16 y luego otro que viene corriendo de 12 y cada uno va a vivir su proceso de una manera totalmente diferente, ¿no? Tienes que preguntarte, ¿cómo te educaron a ti en casa sobre tu sexualidad? ¿Qué te dijeron en tu hogar? ¿Aprendiste de tu escuela o de tus amigos? ¿Qué sabes tú de los temas de sexualidad? ¿Y qué sabes tú de la sexualidad de tus hijos? Si no platicaste de sexualidad con tus hijos, hijas adolescentes, cuando eran niñas y niños, pues claro que ahorita como adolescentes te va a costar mucho más trabajo y se vale, es válido. Pero la realidad es que sí está viviendo una sexualidad. ¿Qué es lo que quieres tú para esa sexualidad, no? Educación para la sexualidad es un proceso que comienza desde la niñez. No lo tuvieron, pues ya se tardaron
y entonces hay que retomarlo todo, ¿no? Tiene un conjunto de aprendizaje, facilita una adecuada, variada y correcta información. Hay que tener cuidado con lo que las y los adolescentes están viendo en el Internet con sus amigos, amigas, ¿no? La información es una condición necesaria, pero no suficiente. Eso es algo que tenemos que ir viendo en cada momento. Entonces, claro que sí, de alguna manera, él y la adolescente siempre va a estar viviendo toda esta situación de su sexualidad de alguna manera. Entonces, hay que acercarse a ellos, ¿no? Principales errores, lo aprenden solos, delante de los niños, no, los niños aún son pequeños, son los adolescentes. La sexualidad comienza en la pubertad, o sea, son un chorro de temas que no es real. Hay que tener mucho cuidado con la educación informal, basada en mitos y falacias, emitiendo prejuicios. Desde aquí sí hay que ponerle atención a estos mitos, a esta información que no está dada de manera real, por lo mismo de que de alguna forma tenemos muchos tabús, muchos estereotipos, muchas cuestiones de género que de alguna manera no estamos pudiendo desarrollar y que de alguna manera está con nosotros desde mucho tiempo atrás que tenemos que trabajarlo. Sí es importante la educación formal para nuestras y nuestros adolescentes, fundada en información científica, propicia el respeto de la diversidad, flexibilizando roles, propiciando que sea vista como una función humana y respetando principalmente los valores. Es decir, tú como mamá y papá tienes tus valores, puedes creer en algo, confiar en algo, que puedas decir esto sí es bueno, esto es malo. Pueden ser muchas cosas y eso es como lo más importante. Tus valores son muy importantes y no hay que quitarlos, nada más que sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de los valores, ¿no? Que siempre se centren en el respeto, en la tolerancia, la responsabilidad, el amor, es decir, sí es importante hablar con tu adolescente o la adolescente de que siempre hay que vivir en el respeto. Primero que se respeten ellas y ellos mismos. Primero es su respeto. Dos, es la responsabilidad, es decir, estás tomando tú decisiones y las decisiones traen consecuencias y hay que tener mucho cuidado con esas consecuencias. Sí es importante que si tú te respetas y vas a hacer que los demás te respeten, hace que se respete a través de papá, pues la y el adolescente lo van a aprender así y lo último que van a hacer es eso, respetarse y entonces van a hacer que los demás los falten al respeto, ¿no? La responsabilidad de su propia sexualidad, ayúdalo a que él y ella vaya decidiendo, vaya viendo qué sí, qué no, cómo lo está viviendo, qué es lo que está necesitando, y que esa toma de decisiones sea acompañada de mamá y papá. No estoy diciendo que tú le permitas a la y al adolescente ir a tener relaciones sexuales. No, no, no. No estoy diciendo que tú vayas y quieras que tengan su primer vida. No, no, no. Es acompáñalos a que tomen su responsabilidad. Te vuelvo a repetir, tu adolescente no te va a preguntar ni te va a pedir permiso, pero lo que sí puedes hacer es preguntar y ver que lo haga de la manera más equilibrada, más cuidada, más protegida. Háblales de la tolerancia, que siempre tienen que vivir de mucha tolerancia y háblales sobre todo del amor, que siempre se vivan a través del amor, para que desde el amor puedan hacer todo lo que realmente están necesitando, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales que se viven en la adolescencia? Hay que tener mucho cuidado y como papás, como algo muy significativo, esta parte de tienen relaciones sexuales y van y se toman la pastilla del día después como si fueran Halls y eso es una descarga hormonal muy agresiva que hay que tenerle mucho cuidado porque las y los adolescentes se están poniendo en riesgo, ¿no? Las adicciones, que les decía que ese tema no lo vamos a tomar mucho, infecciones de transmisión sexual y
todo el tema de las redes sociales. Son como los principales temas, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones psicosociales del embarazo? Hay que hablarles a ellos, a ellas, que es un estado de crisis y tensión, angustia, insomnio y malestar, expectativas una muy desagradable. Entonces, sí hay que hablarles de ellos, de que esto puede causarles mucho conflicto, hablarles directamente de qué es el embarazo, de cuáles son las manifestaciones, ¿no? ¿Cuáles serán las características asertivas? Pues que se sientan libres para manifestarse como ellos son y que hablen con ustedes como papás de lo que realmente están viviendo. Pueden comunicarse en forma directa y abierta, honesta y apropiada con cualquier persona, amigos, extraños, familiares. ¿Qué mejor que ustedes como papás? Tienen un enfoque activo ante la vida, luchan por lo que quieren, actúan de modo que siempre están de acuerdo consigo mismos, ayúdales a darles esa libertad, acércate a ellos, que te hablen cómo están viviendo de su sexualidad, ¿no? Hay que hablarles de infecciones de transmisión sexual, hay que hablarles que hay riesgos, ¿no? Estas infecciones de transmisión sexual pues pueden ser a través de la relación coital vagina o vaginal o anal, contacto bucal con los órganos sexuales o el ano, beso, boca a boca. O sea, de repente los adolescentes creen que pueden tener sexo oral y no se van a infectar de nada, y hay que comentarles que no es así, que sí pueden infectarse de algo, o sea, sí pueden tener algún problema y que tienen que tener pues mucho cuidado de cómo están viviendo su sexualidad, y tienes que ser muy directo, esto está sucediendo. Pueden ser relaciones, contacto de la boca con los órganos sexuales, o pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, no solamente a los órganos. Sus efectos no solo se limitan a órganos sexuales, toda persona sexualmente activa que tiene más de una pareja puede contraer. Hay que hablar con las niñas adolescentes, que hay un estudio en el cual dice que si te empiezan a tener relaciones coitales antes de los 18 años, las paredes de la vagina no están maduras y entonces en la vida adulta pueden tener mayores infecciones de transmisión sexual, y hay que decírselos directamente. No es decirles, espérate a los 18, los adolescentes no te van a preguntar, pero sí les tienes que decir que el riesgo es más alto. Sí, perdón, hay que hablarles directamente de estos temas para que sepan cómo lo van a manejar, cómo lo van a llevar, y que lo más importante es que tienen que empezar a ver esta parte de su propia responsabilidad a los hechos. Acércate a tu hija, a tu hijo adolescente y háblales directamente de esto. Ellos ya conocen muchos de estos temas y lo importante es que tú veas qué les está pasando, cómo se están cuidando. Inicio de la vida sexual, menores de 18 años, les vuelvo a repetir, tienen mayor probabilidad de tener infecciones de transmisión sexual. El que tengan más de una pareja sexual igual, el grupo de edad más peligrosa con relaciones de 15 a 30 años. Se estima que cada año se producen 250 millones más de casos de infecciones de transmisión sexual y que va en aumento. Entonces, sí tenemos que hablarles de ellos. Hay que decirles que la pastilla del día después o las pastillas anticonceptivas no les van a ayudar a cuidarse de infecciones de transmisión sexual. Eso nada más es para que no se embaracen, pero no para tener infecciones de transmisión sexual, que luego pueden creer que si se toman una pastilla hasta de infecciones de transmisión sexual las van a cuidar, y no es real, no es verdad, y eso hay que tenerle pues muchísimo cuidado, ¿no? Porque de alguna manera sí lo están viviendo. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer como mamá y como papá? Puedes hablar con ellas y ellos con lo que es el sexo seguro y el sexo protegido. ¿Qué es el sexo seguro y el sexo protegido? Esto es toda una gama impresionante de condones. Hablar de condones, estamos hablando de sexo protegido, ¿no? ¿Qué es el sexo? Entonces, el sexo seguro. Bueno, el sexo seguro, para empezar, son todas aquellas prácticas sexuales que no implican una penetración y contacto con líquidos potencialmente infectantes. Es decir, abrazos, caricias, autoerotización, exploraciones corporales, estimulación mutua, etcétera, que se toquen con la ropa para que no se estén transmitiendo ninguna infección. Por desgracia, sexo seguro es toda esta parte del sexting, de la computadora, de que se mandan fotos. Y claro que tenemos algo bien grave en esto de las redes sociales, porque volvemos a hablar del trato de blancas,
de hombres que pueden raptar a niñas, adolescentes y hombres adolescentes y les pueden hacer mucho daño. Y entonces a los adolescentes les decimos, ten sexo seguro, y de repente viven su sexualidad con fotos, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, todas estas cosas, y a la hora de la hora pues nos espantamos porque algo les está sucediendo, ¿no? Pero pues sí poderles hablar de una manera más segura de vivir su sexualidad, ¿no? Y el sexo seguro es frotar los pechos, besar el cuerpo, frotar genitales en el cuerpo de la pareja, siempre y cuando la piel no tenga heridas. Masajes, abrazos, frotamiento de cuerpo con cuerpo, besos secos, ¿no? Compartir fantasías sexuales y realizar aquí te lo pongo así para que tú como mamá y papá sepas qué es y que de alguna manera pues él y la adolescente tenga de alguna forma poder vivir su sexualidad, pero que no sea en riesgo, porque sigue habiendo infecciones de transmisión sexual con los adolescentes, sigue habiendo embarazo de adolescentes y los papás y las mamás tienen que ver la mejor manera de poderlos acompañar. Lo que más se recomienda en los adolescentes es sexo protegido, que son todas aquellas prácticas sexuales que implican de alguna barrera protectora que evita el contacto directo de líquidos, como es el condón masculino, el condón femenino, el uso de dedales de látex o guantes. Hay que darles y ayudarles a los adolescentes a que usen condón, a invitarlos a que utilicen el condón, a hablar del condón para que puedan de alguna manera protegerse en todos los sentidos con lo que pueden estar viviendo. Que tengan mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con respecto a la parte de las redes sociales, que son como muy importantes para ellas y para ellos, y que así lo viven como con mucha delicadeza, ¿no? Bueno, pues sí, es un tema muy, muy largo, es un tema muy fuerte, es un tema que nos puede llevar mucho, mucho, mucho tiempo y que la realidad es que puede estarse viendo de diferentes temas, cada quien lo vive de una manera diferente y cada adolescente pues también lo está pudiendo desarrollar de una o de otra forma y ahí es en donde pues sí tenemos que tener cuidados como papás para que de alguna manera lo vivan de una forma más equilibrada, sin tanto riesgo, y que te acerques, lo siento, tu hija y tu hijo adolescente ya vive su sexualidad. ¿Qué es lo que quieres hacer con respecto a eso, no? Muy bien, pues vamos a pasar ahora a esta parte de preguntas y respuestas para que vayamos viendo qué es más te gustaría saber con respecto a este tema. No sé quién quisiera hacer alguna pregunta. Nada más álceme su... Ah, Ricardo, espérame tantito, Ricardo. Déjame abrirte el audio. Bien, Ricardo, dime. Oye, Cristian, a mí me interesa saber cuándo debo de preguntarle o hablar con mi hijo sobre la masturbación. ¿Qué edad tiene tu hijo? 12. Ya puedes hablarle, ya puedes decirle que tiene que tener cuidado, que tiene que lavarse sus manos. Puedes llegar directamente, ¿no? Y decirle, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Y directamente preguntar si sabe. Es bien fácil, llega y pregúntale, oye, hijo, ¿sabes qué es la masturbación? Ya tiene 12 años, ya puedes preguntarle. De hecho, hablar de masturbación se habla desde los 9, 10 años, o sea que ya nos estamos un poquito tardando, y ya 12 años, pues más, todavía más chance tienes, ¿no? Entonces, claro que sí puedes acercarte y así directamente, oye, hijo, ¿sabes qué es la masturbación? Y entonces tu hijo te va a, ¡ay, ay! Y entonces ya cuando le ves la reacción a tu hijo, que puede tener una reacción no tan agradable, en ese momento entonces significa que tu hijo no está acostumbrado a hablar de sexualidad contigo. Entonces, antes de hablar de masturbación, si es acercarte a tu hijo y decirle, recuerda que soy tu papá, puedes confiar en mí, estoy aquí para todas las dudas que tengas, para todo lo que necesites, y claro que podemos hablar de este y de todos los temas que sean necesarios. Y es importante para mí saber cómo estás tú, cómo te estás sintiendo, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, necesitas algo, es importante que me lo hagas saber. Y desde ahí no es que te tenga que decir si ya se masturba o no. Claro que no, eso es cosa de ellos y pueden, es su intimidad, no nos vamos a meter en su intimidad.
pero sí puedes preguntar, ¿sabes qué es? Y lo más seguro es que si el adolescente está bien equilibrado, te va a decir, pues claro, papá, no inventes, ¿no? Y ya, pues tú tranquilo, no pasa nada, ya sabe qué es. Nada más pregúntale, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber algo? ¿Te gustaría? Y es más que suficiente, ¿sale? Muy bien. Lendy, ¿tenías una duda? Espérame, déjame abrirte tu micrófono. Si quieres abrir tu micrófono, porque no me está dejando. Abre tu micrófono. Ya. Ya, No, adelante. pero entonces para el uso del condón es igual, ¿no? O sea, si no se los han mostrado en la escuela, aquí en la casa lo podemos ver. ¿Qué edad tienen? Igual son compañeros. Ah, perfecto. 12 Entonces, es compañero. urge que ya sepamos si ya Mm. saben o no, compran un condón, en los centros de No, ya salud te lo saben. regalan. Ah, perfecto, ya está. Ya con Oye, eso tenemos más que suficiente. Dime. oye, yo no había oído de los dedales de látex. ¿Estos Sí, se son consiguen detalles también en en la la farmacia? farmacia. En la Ah, farmacia se consiguen y les ayuda mucho a ellos, ¿no? Hay muchas cuestiones que les pueden servir a las y los adolescentes para poderse cuidar en todos los sentidos. oye, y yo no lo había, o sea, como no lo había oído, Ujú, para enseñarlo bien. Pero ujú. entonces es igual que el condón, se presiona la punta, se saca el No, no, aire no. y se va deslizando, ¿o cómo No, no, es? no. ¿O Los cómo es? dedales son para los dedos y son como Por si eso, para fueran, los dedos, pero ajá, también se presiona la es un punta guante. para que entre en el dedo, No, para como el nada. No, no, guante. es como Ah, un guante, pero en el dedo. Y se pone así el guante por si quieren tener experiencias diferentes con respecto a la parte mm, del dedo. Y es más que suficiente. Y no es difícil, es como si fuera un guante, pero para el dedo. mira. Bueno, Perfecto. pues gracias. No, gracias a ti, Bendy. Muy bien, Georgina, cuéntanos. ¿Qué duda tenías? eh, ¿Cómo me puedo ganar la confianza? Sé que es muy fuerte, pero para que él se abra conmigo, porque yo no tengo ningún problema ni de que se masturbe, ni de que tenga relaciones. Digo, no me gustaría porque lo veo muy chico, todavía lo siento un niño para mí, pero tiene 15 años, vivimos en Estados Unidos, me preocupa, vive en la escuela donde están es muy pequeña, son 10 alumnos por salón, pero tampoco me cierro a la posibilidad y sé que está en la mera etapa, las hormonas a todo lo que da. Ujú, Me ujú. asusta de repente, sí me asusta cuando sé que está texteando muy tarde en la noche, porque quisiera que tuviera la confianza y que sepa que yo no voy a ni a enojarme. Le he pedido que nada más me diga cuando decida tener relaciones, no por ser metiche, sino para acompañarlo, para prevenir enfermedades venéreas y todo, pero no se abre conmigo, me considera inapropiada por, por, por querer hablar de estos temas con él. Claro. Hay que buscarlo poco a poquito. Creo que como lo estás haciendo está perfecto, te estás acercando, se lo has dicho directamente, te has acercado a él directamente. Esas formas son increíbles, ¿no? Y es poco a poquito dejar a que tu hijo adolescente sea él el que se acerque. Más que tú te quieras acercar a él o le estés preguntando, le quieras decir, deja que él se acerque. Mientras menos estés invadiéndolo, vas a ver que solito se va a acercar. Si necesitas decirle, yo soy tu mamá, te amo, puedes confiar en mí, yo estoy totalmente abierta a cualquier tema y estoy aquí para cuidarte y protegerte y si necesitas saber algo, aquí estoy. Con una vez, dos, tres veces que se lo digas, deja solito que él poco a poquito se vaya acercando y vas a ver que mientras menos estamos encima de nuestros hijos, ellos se acercan más rápido a nosotros. Es algo muy bonito. Okay. Gracias. Otra pregunta. De repente él, obviamente me imagino, está masturbándose, se tarda horas en el baño, pero horas. Y de repente yo estoy, no de repente, todos los días estoy toque y toque, 15 minutos, no más, no porque me moleste que se masturbe, sino porque el día se le va en el baño. ¿Hasta dónde es que puedo medir ese respeto y ese, me siento perdida? ¿Tiene su cuarto propio él? Sí. Entonces, ahí, por cuestiones de respeto a los horarios del baño,
sí hay que pedirle que la masturbación sea en su recámara, que sí está permitido en su recámara, que se lleve un papel del baño, como él lo está haciendo, pero que sí va a ser necesario que en el momento del baño va a tener que no hacerlo por los tiempos y por respeto a todos los que viven en esa casa, y que invítalo. Yo te invito a que la masturbación la lleves a tu recámara, sí lávate las manos, que eso ya lo deben de saber, con mucho cuidado y todo, no pasa nada, pero sí esto es en tu recámara, porque el baño, como es comunitario, como lo usamos varios, aquí no se puede hacer eso. Invítalo a que se vaya a su recámara a llevar esa parte. Ok, gracias. No, gracias a ti. Dulce, que tienes una duda. Te escucho. Sí, mira, terapéuticamente hablando, yo tengo 2 pacientes. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. Adelante, adelante. Ok. Mira, yo tengo 2 pacientes. Es una niña de 11 años y un chico de 13. Terapéuticamente no he llegado al punto de este tema, ¿no? De la sexualidad. Ellos vienen por cuestiones diferentes. ¿Qué camino puedo? Yo sé primero la confianza que vaya yo generando con ellos, abordarlos en este tema para medir el termómetro, cómo andan, cómo están en ese tema, cómo es la manera más sencilla. ¿En su idioma, quizás? Sí. Yo lo que te recomendaría es, primero, en una reunión con mamá y papá del adolescente o la adolescente, sí decirle directamente a los papás, hoy les voy a pedir su autorización para hablar de un tema que es muy importante para los adolescentes, que es de la sexualidad. Y yo lo primero que haría es abordar con los papás y preguntar, ¿ustedes han hablado de sexualidad con sus hijos? O sea, ¿se han hablado de sexualidad? Ya que papá y mamá te den como la parte de que sí, se han hablado y sí te dan ese permiso, es muy fácil con ellos, porque ellos así como que dicen, ah, sí, sí se puede hablar de esto, y entonces tú ya empiezas, primero si hay que, como son menores de edad, si hay que pedir esta autorización de mamá y papá. A mí todo me ha tocado en mi experiencia que los papás siempre dicen que sí, porque es un tema que los adolescentes van a retomar. Y ya dentro del proceso terapéutico, no vayas tan directa a la sexualidad. Comienza como a temas de pareja, novias, novios, qué les gusta más, cómo son esta parte de lo que ellos han vivido, cómo se sienten, y hasta llegar al punto de, oye, ¿cómo te sientes en tu sexualidad? Los adolescentes que siempre te dicen que muy bien, que no tienen ningún problema, y terapéuticamente es algo muy bonito. Ya luego se puede empezar a ir aumentando el proceso para poder ya hablar de cosas impresionantes que son necesarias. Dentro de la parte de la adolescencia, pues sí, es como que casi siempre es como cuáles son tus dudas, qué preguntas tienes, y solito él y la adolescente va a empezar a abrirse con el simple hecho de que tú le des la apertura de hablar de su pareja, o que mamá y papá vean que se puede hablar de sexualidad. Ellos luego se empiezan a abrir. Es algo muy, muy bonito. Ok, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Una última pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Adriana, dime. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, realmente, bueno, me interesa muchísimo los temas. Yo, mi vida, nunca recibí de parte de mis papás. Bueno, mi papá se murió cuando yo tenía 9 años, y realmente, pues, con mi mamá nunca hubo esa comunicación. En la escuela también estaba prohibido, o sea, realmente yo no recibí ningún tipo de educación sexual. Entonces, realmente la pude recibir ya pues investigando yo, y ya con mi pareja, ¿no? Con mi esposo. Y entonces, bueno, tengo 2 hijos grandes, uno ya está casado, o sea, todos bien. Yo tengo una niña de 9 años, ¿no? Y bueno, he estado viendo los temas y eso, porque ella es muy inocente, está chiquita todavía, pero sí me cuesta mucho trabajo, no sé cómo empezar y cuándo empezar, ¿no? A abordar. La educación sexual que ha recibido es la que le ha dado La escuela. a Liliana Martinelli, porque sí ha abordado los temas, ¿no? Pero sí, me cuesta mucho trabajo
pues quisiera más información, sobre todo por la edad de ella, y pues no sé dónde pudiera yo empaparme más, ¿no? En la edad de primaria. Hay muchos libros, como por ejemplo de la sexualidad infantil, en donde te pueden ir guiando con respecto a el hecho de qué es lo que van llevando según la edad y qué es lo que van necesitando saber. Es importante trabajar tu propia sexualidad, trabajar lo que tú, cómo lo has vivido y cómo lo has sentido para poderte acercar un poquito más a ella. Hay un libro que se llama Preguntas de la sexualidad, de Fernando Álvarez, que también te podría servir para que tú lo puedas ir leyendo y tengas más herramientas para acercarte a tu hija. El proceso también puede ser muy útil. Gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Muy bien. Soco, ¿tienes alguna duda? Sí, Cris, buenas noches. Buenas También noches. las nenas les puedes preguntar, o sea, ¿cómo me llegas? Ay, yo soy así, me pongo nerviosa porque esto, A ver, yo lo ya pregunto. soy abuela, lo va a preguntar mejor la No, mamá. espérate, aquí no, porque no estoy para verme. Sorry. Sobre la situación, pero igual Saludos, saludos. no está, pero no, así todos desde lejos. Mi pregunta es, ¿la masturbación se habla? O sea, yo con mi hija he hablado con ella, se ha abierto desde chica. La verdad es que sí he tenido la oportunidad de hablar con ella bien. Desde Perfecto. chica me decía, mamá, ¿por qué tengo ese hoyito, no? Y poco a poco ella fue sacando las cosas hasta que se llegó el día y se habló sobre la sexualidad, pero fue un tema que, bueno, en realidad siento que tiene confianza. Tienes toda la razón. Ahorita ya le pregunto que si tiene alguna duda y me dice, ay, no, mamá, yo todo lo sé, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo sabe, no quiere hablar de anticonceptivos, que ya lo sabe, bueno. Pero de la masturbación, te soy sincera, nunca he hablado. ¿Con las niñas también es el mismo tema que con los niños? Igual, tú como mamá te puedes acercar, solamente pregúntale, oye, hija, ¿sabes qué es la masturbación? Ok. Y así directo, a ver qué te puede decir. Y ya con que ella te diga sí, pues ya la hiciste, no pasa nada, no hay que estar indagando más, nada más es Ah, decirle que hay que hacerlo con cuidado, no se vaya a lastimar, limpiarse, ¿no? Y si te dice que no, pues nada más es como y darle una pequeña explicación de qué es, que es el autoerotismo y una forma de poderse descubrir corporalmente, ¿no? No hay que dar detalles ni mucho menos, lo más seguro es que sí sepa qué es. no, realmente te soy sincera, yo tengo una enciclopedia y cuando tengo Perfecto. dudas, o sea, hasta me dicen a mí cuando me pasó con Mariano, y la verdad me empieza con risa y les digo, denme chance. Pues, y ahorita ya después empiezo como que me cae bien. Pregunta, Perfecto. con Mariano, igual va a cumplir 10 años. He hablado con él y con el tema, ya sabe, de las relaciones sexuales, sí Perfecto. tiene todo eso. La masturbación, pues, no la he tocado. Tampoco veo que se levante y todavía no tiene ni sueños húmedos ni nada de ese tipo de cosas. ¿Ya lo tengo que anticipar? No, espérate tantito. Tú solita te vas a dar cuenta en qué momento ya es necesario. Se dice que a los 10 años los niños ya tienen más o menos que conocer la parte teórica de qué es eso. Sí. Pero con toda la información que le has dado a tu hijo, no creo que sea necesario. Al Ah, contrario, poco a poquito. sí, porque él empezó preguntándome que por qué los hombres no participaban en tener hijos, ¿no? O sea, que por qué solamente la mujer. Y yo le decía, claro que sí, o sea, está el ADN. Ahí fue su pregunta, ¿no? Y me dice que Claro. entonces pasamos de un beso y yo no. Y ahí fue cuando ya, o sea, tuve la oportunidad de Claro. poder explicarle todo, pues porque él decía, yo cómo participo como hombre en la maternidad, ¿no? Claro. Muy. Pero ok, entonces poco a poco él me va a dar la Él te va apertura. a ir dando la pauta, así es. Gracias. No, gracias a Gracias, ti. Cris. De nada. Dulce, ¿me dices que tienes una duda de un pacientito? Yo, Dime. sí, bueno, de un pacientito. Primero, Va, dime, claro. sí, mi paciente, niño, Ujú. 7 años, muy despierto en cuanto a, o sea, con los muñecos siempre mostraba que, pues, una tendencia a mostrar temas sexuales, poniendo a los muñecos encima uno de otro, desvistiendo a la muñeca y buscándole los senos y quitándole los pantalones a los muñequitos y demás.
Entonces, bueno, pues veo que tiene muy despierta esa parte, pero de una manera ya muy evidente, no sé, muy textual, ¿no? Ujú. ¿Qué poder hacer en ese caso? No, ahí, como tiene 7 años, lo que está haciendo sí se le conoce como una sobreerotización. Esta sobreerotización, pues sí hay que ponerle atención, porque una de dos, o está viendo a mamá y a papá teniendo relaciones sexuales, y hay que tener cuidado y hablar con mamá y papá, o pudiera estar hasta viviendo un abuso sexual. Si los niños y las niñas están jugando, están sobreerotizadas, sí hay que descartar un abuso sexual, porque esta sobreerotización no es algo normal y Natural. común en un niño de 7 años. Fíjate que hablé con el papá de tema, justo le comenté esto, y dejó de venir, dejó de traer al niño. Entonces hay que tener cuidado, porque a lo mejor y sí algo le estaba pasando a ese pequeñito. Entonces sí hay que tomarlo de una manera diferente. Cuando tú veas así a un paciente que llega de esa manera, antes de avisar a mamá y a papá, es importante que a ti te quede claro como terapeuta si no están abusando sexualmente de él. Está una película muy bonita que se llama El árbol de Chicoca, o puedes hablarle directamente y decirle que su cuerpo nadie tiene derecho a tocarlo y que tiene que cuidarse, y que puede hablarlo con cualquier adulto para que puedan protegerlo. Ya si él te dice que no, no pasa nada, ve el árbol de Chicoca, y no, lo más seguro es que nada más está viendo a mamá y a papá y hay que hablar con ellos. Pero sí hay que tener cuidado, porque de alguna manera se le tendría que haber avisado a mamá y a papá en conjunto. Cuando pasan estas situaciones, nunca dejamos solamente a uno de los padres, porque por desgracia no sabemos quién es el agresor. Y entonces sí necesitamos siempre tener a los dos juntos para dar este tipo de informaciones sexuales. Sí, en este caso no había mamá, la mamá no estaba, pero qué bueno que te ¿Quién lo comenté y me cuidaba? comentas esto. ¿Quién lo cuidaba, chiquito? La abuelita y el papá. Entonces, papá y abuelita juntos. Siempre tiene que ser una Ahora, diada. ok, Perfecto, muchas gracias. de acuerdo. Muy bien, pues les Oye, agradezco. y Sí, una cosita nada más. sí. Mi nieta tiene 9 años 9 y años. me inquieta saber cómo prevenir a su edad, pues cualquier situación, pues de abuso o lo que sea. Y quisiera Sí, saber, claro, tenemos mucho cuidado con ella, siempre estamos con ella y demás, pero pues yo creo que no está de más. Nada más que por su edad, tiene 9 años, no sé cómo hacerlo. es directo. Puedes también ponerle esta película Árbol de Chicoca a la pequeñita para que lo pueda ver, hablar de directamente, hija, ya tiene 9 años, ya sabe que es un abuso sexual. Le tienes que preguntar, ¿sabes qué es el abuso sexual? Y ya te dice si sí o si no. Si no sabe, explicarle. Y siempre decirle, tu cuerpo es lo más valioso y lo más importante para ti. Tu cuerpo nadie tiene derecho a tocarlo. Si alguien toca tu cuerpo, yo estoy aquí para defenderte y cuidarte. Nadie tiene por qué lastimarte y nadie tiene por qué amenazarte. Yo soy tu abuelita y estoy aquí para cuidarte y protegerte. Así se lo podrías manejar. Ay, perdón, me equivoqué. Tiene 5, no sé por qué dije 9 años. Tiene 5 años. Ok, no, entonces empezamos. Sí le puedes poner el árbol de Chicoca, pero entonces ahí nada más es, tu cuerpo es tuyo, nadie tiene derecho a tocarlo y tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar tu cuerpo porque es muy importante. Y así nada más, porque tienes 5 añitos. Ahí ya, todo lo que te dije ya no es. Ya es, hay que irnos siempre más para atrás. Nada más dile que su cuerpo es importante y nadie tiene derecho a tocarlo. Que si alguien toca su cuerpo, tú estás ahí para defenderla. Así nada más. Y cada año hay que repetirlo, cada año, hasta que les quede bien claro. Bien, gracias. Muy bien. No, gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias por este encuentro. Les agradezco mucho su participación y ya saben que seguimos en estos encuentros, en estas invitaciones, para que puedan estar participando con nosotros. Muchísimas gracias. Estoy aquí para servirles y seguimos en todo esto. Muchísimas gracias y espero que les vaya Muchas muy bien. Gracias también, Cris. Y nos seguimos viendo. Mañana tenemos el de Dulce, que nos va a hablar desde la logoterapia, cómo trabajar lo que estamos viviendo con todo esto de la pandemia. Ojalá puedan acompañarnos. Hola, Celia. Nos puedan acompañar para que podamos ver esta información tan maravillosa que nos va a compartir Dulce el día de mañana. Pues muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Seguimos en contacto y recuerden que estamos aquí para servirles. Hasta mañana.
Cuídense mucho, no salgan. Gracias, Cris. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Ay, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.